preparaciones para hacer esta película, tengo entendido que escuchaste una anécdota estando en una confitería y que a su vez también se remitió a tus orígenes. Escuché muchísimas anécdotas en mi vida, porque estuve siempre muy atento a ese tipo de anécdotas. Está llena de anécdotas la vida, pero uno tiene más interés por unas que por otras. El oído se abre para determinadas cosas. Claro, y era una especie de obsesión en mi vida, porque yo soy nieto de polacos inmigrantes y hijo de argentinos que tenían toda esa carga emocional, todo ese dolor, pero ni siquiera lo sabían. Y entonces lo que había era silencio. Y por ejemplo, Polonia era mala palabra, no se podía decir en la casa de mi abuelo, Juan. Y vos sos polaco, abuelo, ¿cómo? ¿Viste? A los 6 años, vos sos polaco, abuelo, y un silencio, una tensión, una cosa que ¿y por qué el abuelo se quedó callado? ¿Y por qué Polonia es mala palabra? Nadie me lo contestó. Claro. Sí, porque son antisemitas, porque los polacos son antisemitas. Y los polacos, todos los polacos. Los polacos, claro. Además, ¿qué es antisemita? ¿Qué es judío? ¿Viste? Cuando vas creciendo. Sí, claro, a los 6 años son abstracciones, claro. Pero uno las percibe cargadas de dolor. Entonces ese tipo de anécdotas siempre estuve muy abierto y con mucho interés. Y escuché muchas y mezclé muchas. Claro. Y películas, y libros. Digamos como que era una cuenta pendiente en tu vida, sí, de pronto hacer una película sobre este tema. Yo no sabía que era hacer una película. Yo siempre sentí, por ejemplo en la adolescencia, en la primera juventud, sentía que al final yo tampoco sabía nada, que no sabía lo que pasó. Sí, sabía en términos generales, pero que no me había metido con el tema. Y yo no tenía ese dolor. Yo no tenía esa desconexión que produce la situación dolorosa que no podés procesar. Entonces te desconectás para sobrevivir. Yo tenía la responsabilidad de conocer y me puse a investigar naturalmente y coleccioné anécdotas de gente que vuelve para recuperar un bien material, que vuelve a Polonia después de años para recuperar un bien material, y me enteraba sobre cómo son las leyes y que los alemanes te dan una indemnización si estuviste en un campo de trabajo forzado o de concentración, como se le dicen. Que si tenías una propiedad en Polonia y te tuviste que ir y entonces te daban el dinero equivalente, pero los polacos no, porque para los polacos fueron los alemanes los que hicieron eso, y casos de gente que después de 50 años se reencontraba con su hermana o con un hijo o con un padre, digamos, o con un amigo, ¿viste? De estas hay miles. Ahora, en la película vos también, me imagino que rendiste un homenaje, pero también estaba la preocupación de que no solamente sea una película hecha para quienes tengan esos orígenes, y cómo hacerlo entender a la gente más joven, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Piroyansky de eso, ¿no? En realidad la película cuenta una historia de hoy, claro. No cuenta el holocausto. Lo que pasa es que el protagonista tiene en su haber la supervivencia, o sea, haber pasado por ese horror. Sí. Pero la película lo que cuenta es lo que hace hoy ese personaje. Y es una historia de amor, de amistad, de un hombre que se cruza medio planeta para cumplir su palabra, para tratar de encontrar a un amigo que le salvó la vida hace 70 años. Y hasta tiene mucha comicidad, porque es una historia de hoy, muy viva y con mucha liviandad, y con también el peso del pasado. Claro. Pero yo vivo el holocausto como una atrocidad, una cosa horrible que sucedió en la primera mitad del siglo pasado, pero mezclada entre todas las atrocidades anteriores. Sí. En todos los continentes hubo holocausto. Seguro, sin duda. Acá vinieron y mataron todo lo que se movía. Hoy nosotros lo vivimos pero en ese momento era todo lo que se movía y no se quería adaptar a la religión. Se mataban porque eran inferiores, porque no tenían el valor, porque era una raza inferior, como se decía, ¿no? Porque la raza es la raza humana. Después son etnias. Somos todos la misma raza, somos todos hermanos,
Y pasaron muchas cosas. El Holocausto pasó en Europa y nos pasó a los judíos, ¿sí? Y entonces hubo mucho, fue terrible. Pero en América, en África, en Asia, es cierto. fueron y mataron millones. Sí, también. es absolutamente cierto. Y hoy también pasa. Y entonces, ¿viste? Yo escucho ahora hablar mucho de, no, porque mataron un mapuche. Eso es como decir mataron un judío. Claro. No, mataron un pibe. Mataron por la espalda a un pibe con una bala de plomo en una manifestación y bueno, y está comprobado, tenía la bala de plomo adentro. Mataron a un laburante. Y cuando escucho, no, porque los mapuches, no, porque... No, pará, porque eso es lo mismo que no, porque los judíos. No, somos todos hermanos y nadie se tiene que sentir superior a nadie porque si no van a volver a pasar las mismas cosas. Seguro. Creo que te contesté lo que no me preguntaste. No, pero está muy bien. Hay una cosa que me llama mucho la atención en la película, que una hija del protagonista se tatuó con ella los mismos números que tiene su padre tatuado del campo de concentración. Me llamó mucho la atención, pregunté y me dijeron que es una costumbre o una especie de homenaje, que no sabía que existía. Pasa mucho que me enteré de esto yo en Uruguay, me lo contó una uruguaya. Ajá. Los nietos se tatúan el número de los abuelos. Mirá. Para conservar la memoria, el número de que te tatuaban en el campo de concentración. Esta es una hija tardía, muy joven. Claro. Mucho más joven que las otras dos hijas, es como la Cordelia, porque, exacto. Claro, porque hay hay una parte que está inspirada en el Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Que es un padre que tiene 3 hijas Claro. que quiere que las 3 le digan delante de todos en público cuánto lo aman para darles su parte de la herencia, y la menor se niega a hablar porque le parece una ceremonia absurda y que el amor no se demuestra en palabras sino en actos. Bueno, acá yo tengo esta historia. La hija menor no quiso decirle delante de toda la familia cuánto lo quiere y entonces él la desheredó y no la ve hace muchos años. Cuando en Madrid él la necesita, va a verla y entonces le pide perdón por lo que hizo hace 10 años, pero en realidad no está yendo para pedirle perdón. Claro. Está yendo porque la necesita, y entonces ahí se ve que ella, que es una hija tardía, que podría ser una nieta, por edad, digamos, en un momento él descubre que ella tiene tatuado su número del campo de concentración y ella se baja la manga porque hay una situación muy tensa y no tiene ganas de emocionarse con él, digamos. Quiero que me hables un poco del trabajo de Miguel Ángel Solá, como para un terminar. Desastre, actor pésimo. No sé por qué lo elegiste. No, me equivoqué. Es mala persona, mal actor. ¿Qué te puedo decir de Solá? Vayan al cine porque es impresionante, es un despliegue de actuación y de talento que no... Ya lo conocen, yo no tengo que andar vendiendo a Solá, pero tuve la posibilidad... dirijo actores desde muy chiquito, porque antes hacía teatro. Mi primera obra mi primer montaje fue a los 22, 23 años. Es lo que más hice, creo, dirigir actores. Pero ver de tan cerquita a un actor desplegando lo que despliega Solá en esta película fue rarísimo para mí. Yo estaba todo el equipo, estábamos todos. Lo que hace en la primera toma, ni hablar en la sexta, séptima, ¿no? Pero es impresionante. Tiene 2 horas de maquillaje por día para ponerle el maquillaje y casi 1 hora para sacárselo cuando termina la jornada. Pero además lo que hace con el cuerpo, porque tiene 60 y pico y tiene que parecer 80 y largos y lo consigue muy bien. Y tiene escenas cómicas, tiene escenas emotivas. Puede ser cualquier cosa ese señor. Muchas gracias. Gracias, Catalina.